Ahí está grabando. Bueno, hoy vamos a ver la unidad 5, ¿no? Es una unidad muy útil para ustedes porque uno de los trabajos fundamentales del extensionista es compartir, comunicar su conocimiento y lograr que ese conocimiento se incorpore, o sea, se haga hábito de cuerpo, no solo idea, no solo que la idea quede acá, sino que baje al cuerpo, de una modificación en su forma de cultivar, de producir, de entender la realidad productiva y a veces en su visión de futuro, ¿no? Entonces, de alguna manera, el extensionista es un capacitador. Es un capacitador a veces no tan académico, no tan sistemático, no tan ordenado, porque no van a tener, como lo tiene un profe a ustedes o con ustedes cuando sean profe, dentro de un sistema de capacitación, sino que son capacitaciones dadas sobre la práctica. No es sobre la teoría, no es como nosotros que le enseñamos mayormente abstraído de la realidad con algunos ejercicios prácticos. Ustedes cuando sean extensionistas, si es que lo son, va a ser al revés. Va a tener que enseñar la teoría sobre la práctica. Nosotros le damos teoría y le hacemos algunos jueguitos prácticos. La capacitación del extensionista es al revés, porque el productor no le interesa saber para contarle a alguien ni para aprobar un examen. El productor le interesa saber para modificar su realidad productiva. Ellos saben para hacer. Ustedes están sabiendo para aprobar. Es distinta la utilidad del saber cuando vos querés aprender lo necesario para modificar la realidad que te molesta, a que estés estudiando para lograr un título en una carrera que te gusta, ¿no? Entonces ahí va a haber un cambio en cuanto al enfoque, ¿no? Estamos trabajando sobre que una persona que hace todos los días cambie su hacer, cambie su forma de ver y cambie su forma de actuar. Entonces eso hace que uno tenga que adaptar la capacitación académica, la formación escolástica, a la capacitación en terreno. Además, otra de las características que van a tener ustedes en ese proceso de capacitación, a diferencia de lo que le ha pasado a ustedes, es que no es obligatorio, como es obligatorio ir a clase, nadie le pone inasistencia a un productor porque no va a una jornada de extensión, o sea, no está obligado por ley o por la familia o presionado por alguien para que estudie, y en la mayor parte son adultos. Bueno, en el caso mío, que yo trabajo solo materias de últimos años, de tercer y quinto año, casi todos son con adultos, pero por ejemplo los profes que trabajan en primer año y trabajan con chicos con esta adolescencia extendida que hay ahora, ¿no? Que se extiende hasta los 20, 21 y hay veces que más, ¿no? Entonces ustedes esta unidad lo que intenta es darle instrumentos para que ustedes puedan compartir su conocimiento con un productor que está aprendiendo para hacer y que la mayor parte de su saber no está acumulado acá en las ideas, está hecho costumbre en el cuerpo. ¿Qué le pasa a ustedes ahora? Su cerebro ha incorporado, ha traído ideas que por ahora son ideas. Cuando esas ideas se convierten en un saber integral, cuando vayan a la práctica y hacen, ¿no? Lo que define el budismo como maestro. Maestro es el que lo ha hecho muchas veces, no el que ha entendido la idea. Nuestro sistema de capacitación a veces te hace confundir. Hay gente que sabe hacer muy bien las cosas, pero no sabe contar muy bien lo que hace. Y hay gente que es muy buena describiendo la teoría, pero lo pone a resolver el problema y no es malo, ¿no? Y es malo en la resolución del problema. En el caso de la capacitación en la extensión, es para que apliquen en la realidad, no para que la vuelvan a enseñar. O sea, no están formando formadores, están formando hacedores y hacedoras. Entonces eso les cambia un poquito la perspectiva. ¿Cuál es el problema que tenemos y que van a tener ustedes? A menos que uno estudie pedagogía y haga un análisis crítico de su propia capacidad pedagógica, todos enseñamos como hemos aprendido. ¿Qué significa? Que el día que ustedes tengan enfrente de sí a productores, los que le va a salir del inconsciente, o sea, lo que le va a salir automático, el conocimiento que ya tienen incluido en su cabeza y en su cuerpo y ese aprendizaje, ya ese inconsciente van a reproducir lo que ustedes han recibido.
y especialmente lo que se recibió en las tempranas edades, o sea, en la escuela primaria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno enseña como aprende, a menos que aprenda a enseñar. La intención de esta unidad es que ustedes cuestionen críticamente el proceso de aprendizaje que han tenido y que además aprendan otra forma de compartir y de comunicar. El sistema académico que tenemos actualmente nosotros tiene una historia y por esa historia se ha definido la forma de enseñar, ¿no? Los sapiens sapiens, nosotros, esta variedad de especie humana, somos seres de aprendizaje, somos miméticos, dicen, o sea, aprendemos casi todo lo que somos y calculan los psicólogos que antes de los 30 años el 90% de nuestro aprendizaje ya está hecho hábito, que lo aprendemos en temprana edad y ya no nos damos cuenta lo que hemos aprendido, se nos ha hecho inconsciente, nuestro cerebro funciona sin que nosotros nos demos cuenta y además se ha hecho un hábito físico. Se hace hábito físico hasta el estado del humor, digamos, o sea, si sos malhumorado, tu cuerpo se acostumbra a una adrenalina permanente y ya el cuerpo se le hace un hábito a un estado de ánimo, también se hace hábito. Se hace hábito una forma de trabajar también, ¿no? La relación con el riesgo se hace un hábito. Por ejemplo, un corredor de bolsa vive bombeando adrenalina porque tiene altísimo riesgo en su trabajo y un empleado público administrativo tiene muy poco riesgo en su trabajo. Entonces el cuerpo se acostumbra en uno a manejarse con mucha adrenalina y en otro a manejarse con muy poca adrenalina. Y ya se hace hábito físico. Lo pone al corredor de bolsa de empleo público y se vuelve loco. Lo pone al empleo público de corredor de bolsa y se vuelve loco. Porque su cuerpo ya no está tan acostumbrado a los químicos que salen del hábito que se construyó por la cabeza. Porque a nosotros nos enseñan cosas, esas cosas que nos enseñan nos producen emociones y nos producen conductas físicas. Y esas conductas físicas se nos hacen hábito. Esto un poco que lo que le explicaba de Bourdieu. Los seres humanos somos seres de aprendizaje. A los griegos hace muchísimos años, por eso se llama academia. La élite griega, claro, como tenían el tema de los esclavos, la esclavitud, les resolvían todos los problemas los esclavos, entonces tenían mucho tiempo para pensar. Entonces se pasaron unas varias generaciones reflexionando, los privilegiados, porque no tenían que trabajar para comer, ni hacer la comida, ni hacer nada, entonces pensaban mucho y entendían que la mejor manera de hacer avanzar a la humanidad es reflexionando mucho sobre el sentido de la vida y cómo transmitir ese sentido de la vida a los demás. Y así que estas generaciones detrás de otra que han desarrollado esa tradición de sentarse en un costado a reflexionar sobre la vida y lo que dialogaban y charlaban. Platón era un hombre muy dialogador, era famoso por charlatán. Todo lo que aprendían hablando con los demás, después se lo contaban a los jóvenes. Y el lugar que elegían estos filósofos para contarle a los jóvenes era un monte que se llamaba Academo. Entonces se le llama la academia al lugar donde una persona que ha extraído conocimiento acumulado del ser humano se lo cuenta alejado de la realidad a un grupo para que absorba rápidamente ese conocimiento y después vaya a actuar a la realidad. Entonces la idea de esto de la academia, que es encerrarlos en la facultad, en el secundario o en el primario, para ir alejado de la realidad, darles conocimiento, es muy griega, ¿no? Por ejemplo, el mundo asiático no tiene tan desarrollada el alejamiento entre la realidad y la teoría. Sin embargo, los que venimos de la academia griega, del academo, era el lugar donde, lejos de la realidad, opinábamos sobre ella. ¿Y quienes no opinaban? Gente que no trabajaba, ni tenía problemas económicos, ni de limpieza, ni de comida, ni de cuidado de los hijos. Entonces se desarrolla una tradición de aprender de la realidad, reflexionarla y transferirla y comunicarla a otras generaciones, abstraídos de la realidad, alejados de la realidad material, que hay que hacer comida, que hay que curarse, que hay que cuidar el cuerpo y que hay que criar hijos, ¿no? Entonces nosotros tenemos ese hábito que se fue desarrollando durante cientos de años y se fue perfeccionando, donde básicamente una persona acumula conocimiento, como mi caso, como el caso de ustedes que lo están acumulando, que después, en un monte alejado de la realidad, que para colmo el monto académico estaba elevado por arriba del pueblo, o sea, con una idea de que el saber está por arriba, les transfiere una idea
o un grupo de ideas para que después ustedes vayan a la realidad y vean si, bueno, si crece la plantita, si el animal prospera, si el productor mejora su calidad de vida, ¿no? Pero es una actitud de alejada de la realidad. Ya algunos sistemas educativos están cuestionando esa vieja herencia griega del monte Academo alejado de la realidad, imprimiendo práctica desde los primeros años, por ejemplo, el modelo finlandés, el modelo sueco, ya están diciendo que esta separación entre las materias teóricas y las materias prácticas, por ejemplo, ustedes en la carrera, los 3 primeros años, tienen pura teoría. ¿Dónde está la realidad? No sé. Muy poquito se ve de la realidad. Bueno, ya se está empezando a sacar ese vicio, o no sé si ese vicio en un momento puede haber sido virtud en la época de los griegos, pero ya hoy con el avance de la tecnología, ha cambiado la forma y la necesidad de conocimiento, ¿no? Entonces venimos de hace cientos de años acumulando conocimiento así. Primero era transmisión verbal, pasaba de generación en generación todos los aprendizajes, hasta que pudimos al conocimiento trasladarlo a algún lugar inmanente, tallarlo en piedra como el Código de Hammurabi, escribirlo en omóplatos de camello como el Corán, escribirlos en papiro como todo el tema de la medicina griega, hasta que se inventó, avanzó el papel, especialmente los chinos, y avanzó la imprenta. Entonces todo nuestro conocimiento acumulado sobre cómo sobrevivir como especie, cómo reproducirnos y cómo ser felices, o por lo menos tener menos miedo y menos angustia, y cómo funcionamos los seres humanos colectivamente en grupo, todos esos saberes se trasladaron primero oral, después pasó escrito, y ahora la tecnología está volviendo a la oralidad. Fíjense, yo al principio como profe viejo decía a los alumnos no leen, hasta que me pasó a mí que rompí mi cabeza cuadrada y empecé a ver en el YouTube, especialmente en los TED, ¿no? TED Talks son una costumbre de una universidad norteamericana muy, muy interesante, a mí me gusta mucho, que a personas distinguidas y que han logrado saber mucho, hacerlas hablar. Entonces, ¿qué me pasó? Empecé a escuchar lo que leía y me di cuenta que uno realmente aprende mucho más viendo y escuchando que solo leyendo. Claro, y ahí empecé a decir, no, bueno, pará, estamos volviendo al audiovisual para aprender. Cuando me daba cuenta que, bueno, yo a mis alumnos, a ustedes, les decía, leen o leen, les cuesta mucho, les decía, ven el YouTube, veían 4 o 5 YouTube. Entonces, bueno, es obviamente que ahora la tecnología ha hecho que la transmisión del conocimiento sea audiovisual, no solo sea visual, y que esté permanente e infinita, ¿no? Todo o infinita o en gran cantidad. Entonces, bueno, la tecnología siempre ha ido cambiando la manera en que nos comunicamos el conocimiento y también ha ido cambiando la necesidad del tipo de conocimiento. La escuela que le ha formado a usted y que me ha formado a mí, ¿cuándo se constituye? Se constituye básicamente a fines del 800, principios del 900, donde hay una gran revolución tecnológica. Siempre la tecnología está atravesando la pedagogía, ¿no? Siempre es un elemento que está ahí incidiendo en cómo aprendemos y cómo enseñamos. ¿Qué pasó? Y bueno, ahí se reemplaza el músculo por la máquina, o sea, primero se comprime el vapor en un cilindro y eso mueve, ¿no? El vapor comprimido genera presión sobre un pistón y bueno, eso hace que haya una fuerza generada por el calor que puede mover cosas, tejer, romper tierra, abrir tierra. Empezamos a dejar de usar el músculo humano y el músculo del animal para trabajar en el agro. Empieza el tractor. Los tractores a vapor, las máquinas a vapor, empiezan las máquinas a vapor que después se traducen en máquinas movidas por combustible, el mismo principio, nada más que en vez de en vapor, hace explotar petróleo refinado, esa explosión, mini explosiones, mueven los motores. ¿Qué pasó? Ahora ya no había que ser fuerte o habilidoso para tejer, para hacer artesanías, para labrar la tierra. Ahora había que saber manejar las maquinarias. Entonces, de golpe, en Europa, de donde viene nuestra orientación académica, empiezan a necesitar las ciudades muchos obreros en la fábrica, sobre todo en Inglaterra, que es la que explota primero la revolución industrial del vapor y después sobre esa se controla el mundo manejando los mares, los barcos y los trenes. Casi todos los trenes en esa época eran ingleses, incluso los argentinos. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos muchos campesinos
que aprenda a fabricar trenes, barcos, que aprenda a manejar las máquinas esas que fabricaban, que aprendan a manejar las máquinas que fabricaban telas, ¿no? Empiezan a reemplazar todo el hecho del hilo y la urdimbre y la tejeduría, que antes era una ocupación que llevaba mucha hora en los humanos. Toda la fundición empezamos a reemplazar la artesanía manual por moldes. Entonces, ¿qué necesitaban? Meterlo al campesino a la fábrica y que trabaje 12 horas encerradito en un lugar, repitiendo la misma tarea sin armar lío. Entonces, ¿qué le pasaba en esa época a la revolución industrial? Venía el campesino y no aguantaba. ¿Por qué? Porque tenía 10.000 años, 12.000 años, desde que se aumentó la agricultura, de no tener jefe, de relacionarse con la naturaleza al aire libre, de no tener horario, de mirar el sol, de depender de la naturaleza para tomar la decisión. Llovió, tengo que sembrar, se pasó el calor, tengo que cosechar. Entonces había una relación de la persona con la naturaleza y con el producto, con el cultivo, con el animal, o con el pez, o con el que sea, no reino animal o vegetal. Entonces, ¿cómo hace vos para cambiar 10.000 años de costumbre de una persona criada en el campo, sin horarios, sin tareas muy repetitivas, relacionada con la naturaleza, a encerrarla 12 horas en una fábrica haciendo el mismo trabajo todos los días? Claro, era muy difícil el cambio que había que hacer en la cultura de trabajo, en la forma de entender el trabajo, para poder adaptarse a la nueva tecnología. ¿Cuál era la nueva tecnología? Manejar la máquina que transformaba la realidad material. Ya no era manejar el caballo o el buey que manejaba la realidad material. Ya no era transformar con las manos la realidad material. Era manejar la máquina que transformaba la realidad material. Manejar la máquina que hilaba, la máquina que hacía cuchillos, la máquina que hacía ladrillos, la máquina que hacía pan, la máquina que hacía trenes, la que hacía aviones, la que hacía todos los medios de transporte, ¿no? Entonces, de golpe necesita la humanidad, por este gran cambio tecnológico, convertir campesinos en trabajadores, ¿no? En empleados, en proletarios, como le quieran llamar, en persona que maneja la máquina. Y era muy difícil. Y fracasaban, se le iban los campesinos. Entonces ahí en ese momento, que era el Commonwealth, digamos, el imperio británico de esa época, dice, ¿cómo hacemos? Tenemos la nueva tecnología, somos los inventores de la nueva tecnología, controlamos los mares del mundo, podemos llevar la tecnología nuestra a todo el mundo, hace mucha plata, pero ¿cuál es el problema? Y no tenemos gente para que no haga el tweed y todos los tejidos de los ingleses que invadieron el mundo, ¿no? ¿Y cómo hacemos? Y tenemos que hacer que el campesino aprenda, que cambie su conducta. Y empieza toda una corriente pedagógica europea basada en el cambio de conducta. ¿Cómo hago a vos para cambiarte la conducta? Entonces, toda lo que se llama conductismos, las técnicas pedagógicas que hacen que una persona cambie su conducta. En esa época había mucho racismo, sobre todo con el tema de género, con las poblaciones no europeas, bueno, había mucho de eso. Se pensaba que los campesinos y sobre todo los migrantes africanos y todo el que no sea europeo era como más cercano al animal que al humano de élite. Entonces, ¿qué se le ocurre a los ingleses? Che, tenemos que cambiar de conducta de miles de campesinos para adaptarlo a la nueva fábrica. Y bueno, ¿a quién vamos a llamar? Y ya vemos a quién cambia conducta de perros y caballos. Y contratan un compadre que se llamaba Pavlov, googleen, se llama el perro de Pavlov, con B corta ambas, que era un especialista en cambiar conducta animal. ¿Y cómo se cambia la conducta animal? Muy sencillo, siéntese, perrito, siéntate. Si se sienta, le das un premio. Si no se sienta, le das un castigo. ¿Y cómo hacía el cambio de conducta? Con repetición, hasta que el animal aprendía por repetición y castigo o premio a cambiar su conducta. Entonces se desarrolla un sistema educativo basado en el cambio de la conducta generada por la repetición, la memorización de lo nuevo, con premio y con castigo. Y resultó que esta técnica pedagógica fue extraordinariamente eficiente. Y después que fueron, no solo Pavlov, sino también hablaron con especialistas militares de la época, dijeron, bueno, ¿cómo hacen ustedes para formar militares de los campesinos? Porque era el mismo problema.
campesino, anárquico, libre, que solo trabajaba con su grupito familiar, con su aldea, de golpe ser parte de un ejército que marcha a la misma velocidad, acepta la misma orden. Entonces lo que le dice, mira, si lo agarras de jovencito, mejor. Cuando más niño lo agarres, más fácil es cambiarle la conducta que ha agarrado. Y de niño empieza a cambiarle la conducta. Y se empiezan a armar los sistemas educativos con esta idea de que los seres humanos cambiamos conducta en base a la repetición, a memorizar el nuevo conocimiento, a repetirlo. Y si ese conocimiento nuevo nos produce un cambio de conducta en el cuerpo, nos daban un premio y si no, nos daban un castigo. Igual que hoy se adiestran perros y caballos, igual. Y con una mezcla de idea de un cambiador de conductas de perros y caballos y con el saber bélico que había en la época, se arma el sistema educativo. Fíjense en qué le hacen a un niño de primer grado o una niña. Bueno, lo hacen formar fila. Y voy a decir, che, ¿por qué forma fila un niño y toma distancia? ¿Cuál es la idea de la fila? Es la del ejército. Era cuando se peleaba hace muchos años, cuerpo a cuerpo, y que tenían que avanzar todas las personas. La distancia de un largo de un brazo era para que no te tropieces con las piernas del de adelante ni el de atrás se tropiece con la tuya. Y un largo del brazo a la fila de al lado. Entonces vos fíjate, la fila que te hacen todas las mañanas formar en la escuela es enseñarte a ser soldado. Es un disciplinamiento del cuerpo para aprender a ser parte de un grupo, no parte de la naturaleza, como venía siendo la mayor parte de los campesinos. Recién a fines de los 90, a mediados de los 90, en la humanidad empieza a haber más población urbana que rural. Hoy es mucho más la urbana que rural, pero en el 900 más del 90% de la población vivía en el campo. Quiere decir que 9 de cada 10 personas tenía hábitos campesinos. Y se necesitaban hábitos urbanos y repetitivos. Entonces, arman el sistema educativo con dos principios, con dos conceptos básicos. El cambio de conducta en base a la memorización, repetición y premio y castigo, y el tratar a un niño como un soldado. De hecho, la educación física es la parte en que se adoctrina el cuerpo. Hasta hace muy pocos años en Argentina, la mayor parte de los profesorados de educación física dependían del ejército y formaban profesores de educación física en el ejército para que le enseñen a los niños a cambiar la conducta de su cuerpo. Y te lo decían así, no nos queremos cambiar tu cabeza, lo que queremos cambiar es la conducta de tu cuerpo, el hábito. Entonces, a formar, a tomar distancia, a no hablar con el compañero de al lado, ni el de adelante, ni el de atrás. Yo que soy un hablador y toda mi vida lo he sido, me he pasado toda la primaria sufriendo de que no me dejaban hablar con los compañeros. O sea, no me dejaban compartir mi conocimiento con mis pares. Entonces se arma toda estructura académica como el ejército. También, ahora ya no lo hay tanto, pero en las viejas escuelas y en las viejas universidades, el profesor tenía una tarima, estaba como más arriba. ¿Por qué? Porque el profesor es como el general y el alumno es como el soldado. Y nunca un soldado puede cuestionar la orden. Entonces había una idea de que la forma de transmisión del conocimiento era igual que la del ejército. El profesor es el jefe, el alumno es el soldado. De hecho, la palabra alumno tiene que ver que ustedes son gente sin luz propia. Viene de alumen, ¿no? No tienen luz. Entonces tienen que venir a que nosotros le demos luz. ¿Por qué? Porque en esa época el cambio era rotundo. Imagínense, venía un campesino que conocía de lluvia, de pájaros, de sequedad, de planta, de animales, y de golpe tenía que cambiar todo ese saber por manejar una máquina, encerrado y fuera de la realidad. Claro, el cambio de conducta tenía que ser muy fuerte y muy violento. Entonces empieza el sistema a trabajar de muy pequeños para hacer cambios de conducta, para producir una persona disciplinada que no entendió por qué, pero tanto le hicieron repetir de memoria y lo castigaron y lo premiaron que terminaba cambiando su conducta y su forma de pensar por premio o por castigo. Ustedes son una generación de transición. Ya la nueva tecnología, ya voy a empezar a hablar de las nuevas tecnologías,
Esto que le hablo del conductismo es del siglo pasado, principio del siglo pasado, pero aún sigue siendo muy vigente. La mayor parte de los profes, a mi gusto y a mi percepción, aún no han cuestionado su formación conductista, que nuestra tarea es cambiarle la conducta a ustedes. O sea, no es hacerlos pensar, es hacerles repetir cosas, hacerles manejar sus cuerpos de una forma tal y relacionarse con la autoridad del saber de una forma tal que ustedes sean útiles para ser operarios. Porque en esa época la humanidad necesitaba mucho de eso. De hecho, los sistemas educativos más exitosos fueron los que fueron más conductistas, que eran cambios de conducta, ¿no? Si ustedes googlean conductismo, van a encontrar toneladas, ¿no? Claro, usted, ya hoy a mi profe antiguo, digamos, si me preguntan, ¿usted es conductista? Yo le diría, depende. Hay veces que sí, hay veces que no, en algunos temas sí, en otros no. ¿No? Yo soy un profesor que no descree totalmente del conductismo, ni tampoco del constructivismo y de la psicogénesis que le voy a hablar ahora, ¿no? Entonces, claro, viene toda esta necesidad de formar gente para adaptarse al cambio tecnológico y Europa desarrolla basado en esta raíz griega que le decía el individuo aprendiendo, escuchando fuera de la realidad en la academia, el conocimiento que acumuló alguien previamente y transfiriendo ese conocimiento en el monte Academo, después sobre eso se le monta la necesidad de cambiar conducta rápidamente, ¿no? Y se mete la educación primaria. Hasta ese momento en que se arma el sistema educativo por los conductistas, la educación era por lo que se llamaban maestros. En el Asia sigue funcionando muchísimo y es validado. ¿Cómo hacían? No sé. Por ejemplo, el Guille quería ser veterinario. ¿Cómo hacía para ser veterinario? Y te le pegaba un veterinario y te pasaba 10 años laburando con él y te iba enseñando, ¿no? De ahí viene la especialización. El maestro era aprendiendo al lado del que hacía. Cuando entra el sistema educativo ya se organiza, entonces ya no se empieza a formar en el propio oficio o en el propio saber. Por ejemplo, todo el tema de los médicos se aprendía siendo aprendiz de médico, no se aprendía en el sistema educativo. En el 900 empieza a cambiar eso. Aún hoy hay muchos oficios que se aprenden así, al lado del maestro. A mí me sorprendió mucho que en China todavía hay ese sistema. Por ejemplo, yo tenía un profe que no había atravesado la academia, pero fue asistente de un economista que ellos tienen como un gran gurú. Durante 15 años no tenía el título y era considerado un economista de la primer nivel cuando no había estudiado economía. Me dice, pero si usted no ha estudiado esto, ¿cómo que no? Ha trabajado 15 años con el más capo de todo que dice que es capo. Claro, ese es un sistema educativo, una forma de enseñar distinta, la del maestro. Y este profe me decía, mira, el maestro te enseña a hacer y a cambiar tu cabeza y tu cuerpo en la práctica y además te da una brújula para que sepas orientar el saber. El profesor te traslada el conocimiento como si fuera un caballo o un perro para que por repetición y por memoria cambies tu forma de pensar y cambies tu conducta, sin decirte ni orientarte cómo usar el conocimiento. Bueno, hoy en día ya se conviven muchos conocimientos. Entonces, esta corriente pedagógica que se crea en la Europa, en esa época del Commonwealth, en la inglesa, toma estos saberes de un adiestrador de perros y caballos y de militares, y se crea el conductismo. Esto que ustedes han sentido muchas veces durante la universidad, que a los profes lo único que los consideramos a ustedes alumnos, o sea, un cerebro sin luz. Que aquí viene la luz y aquí viene el iluminador. Tomá, acá está el saber, esta es la luz. Repetila tal cual como yo te la digo. Y si la repetís exactamente, tenés 10. Y si no te pongo 1, vuelve el mes que viene. Fíjense en que seguimos tratándolo como perros y caballos. Bueno, vos dijera, está bien, estamos en el año 40, buenísimo, pero no estamos en el año 40. Ha cambiado muchísimo la humanidad y especialmente ha cambiado la tecnología de comunicación. Es la gran revolución que estamos sufriendo ahora y que con la pandemia ya se ha instalado a mi gusto definitivamente. ¿Qué va pasando? A mediados del siglo pasado empieza a trabajar y a crear mucho, sobre todo de un compadre que llamaba Freud,
que empieza a analizar la conducta humana y empieza a analizar cómo vamos armando nuestra cabeza respecto a la relación con nuestro padre y nuestra madre. Especialmente Freud trabajaba eso, ¿no? La relación con la ley del padre, con la madre, y empieza a analizar cada individuo. Y empieza a decir, no, ¿sabe qué? Cada individuo se va formando y no salimos todo igualito como era la idea del ejército. Fabricación de moldes, ¿no? Plum, plum. Hay una película que aunque vieja es divertida, que es de Pink Floyd, se llama The Wall, la pared sería de Pink Floyd, que ellos tienen una letra y un rock que se hace muy famoso de crítica al sistema conductista de Pavlov. Pongan The Wall, incluso hay una, y que muestran que es un sistema educativo que forma ladrillitos para armar una gran pared. Claro, viene Freud y dice, mira, los ladrillitos, por más que vos tengas un molde y lo traté como un soldado y como un perro o un caballo, cada ladrillito tiene su propia forma, su propio estilo. Y al final el ladrillo responde más a su propia forma y a su propio estilo, a su subjetividad, que a lo que vos le impones desde el sistema. Y empieza a decir, el proceso de aprendizaje no se da en todos los seres humanos igual. Y cada uno tiene su forma de aprender. Hay cosas que sí aprendemos todo igual, pero hay cosas que son únicas. Y mete la idea de que no somos animales que cambiamos la conducta por repetición y salimos todo igualito, sino que somos animales que cambiamos nuestra forma, que no somos animales y que aprendemos de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestro sistema, y ese aprendizaje tiene algo que compartimos con los demás, pero tiene algo muy único, que es la forma en que uno aprende. Y cuestiona el sistema educativo conductista, ya que te dice, mira, ¿sabe qué? Vos no podés tener un aula donde a todo le da lo mismo. ¿Por qué? Porque no son todos iguales. Unas son mujeres, otros son varones, uno viene de un nivel de ingreso, otro de otro nivel de ingreso, uno viene de una cultura, otro viene de otra cultura. Incluso dentro del mismo género y de la misma cultura y del mismo nivel de ingreso, puede haber dos personas, como yo y mi hermana, que pensamos realmente muy diferente. Mismo nivel de ingreso, misma cultura, mismos genes. Me lleva 11 meses, casi misma edad. Ahora vivimos totalmente distinto y pensamos totalmente distinto. Entonces, ¿qué descubre y mete el debate desde la psicología? Para. No es tan así, cheque, como forma perro. Los humanos no somos perros. Tenemos capacidad de análisis, capacidad de crítica, aprendemos cuando queremos. ¿Y qué descubren después otro compadre que se llama Vygotsky, que le mete la idea, bueno, Vygotsky viene de Rusia, Freud es francés, él toma el individuo aprendiendo, Vygotsky que dice, sí, el individuo aprende, pero depende en dónde, que esté en el aula, si está fuera del aula, y empieza toda una teoría pedagógica que se llama constructivista y la psicogénesis. ¿Cuál es la base de la psicogénesis? Es que cada uno aprende a su manera, tiene su propio ritmo, va eligiendo de los conocimientos del profe lo que más le interesa. Entonces hay que dejar que cada niño y cada niña vaya a su ritmo y la tarea del profesor es seguirlos. Claro, la mayor parte de los que aportan a la psicogénesis no eran economistas, ni adiestradores de caballo, ni militares, como eran en la primera propuesta pedagógica del conductivismo, gente muy práctica que lo que quería es que la gente, que los campesinos cambien rápido de conducta, sino eran gente que estaba analizando y observando los individuos. Freud se dedicó muchísimo a observar a su hijo, al igual que Piaget y Vygotsky, ¿no? Que ellos ya son, Piaget y Vygotsky, lo que toman de Freud y ya lo pasan al proceso de aprendizaje. Y empiezan las nuevas teorías pedagógicas que en Jujuy han llegado hace pocos años, ¿no? Más aplicadas en el mundo europeo de alto nivel de ingreso. ¿Cuál es? Y tenés que agarrar alumno por alumno, hermano. Porque cada uno tiene su propio proceso, sobre todo la psicogénesis. Cada uno aprende de distinta manera. Acá hay un par de colegios que tienen la idea de pasarse del conductismo a esto, al constructivismo, a la psicogénesis, que es tomar alumno por alumno. Claro, que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. El anterior, ¿cuál era la ventaja? Y que tenés 50 en un aula y lo forma todo igual y bueno, es más eficiente para una maestra. Ahora, ¿cómo hace una maestra para hacer un seguimiento pormenorizado de cada chico en un aula de 50 alumnos? Y miércoles, que es imposible, ¿no? Muy difícil. Entonces termina siendo el conductivismo
y la psicogénesis y toda esta propuesta nueva de pedagogía, que si bien es más potente, tiene muchas exigencias en cuanto a la dedicación del profesor, el tiempo y la cantidad de alumnos. ¿Y qué dicen? Mira, por más que el sistema venga con idea de adiestrador de caballo y de milico y te imponga un saber, si la psique de la persona no lo acepta, le va a entrar por una oreja y le va a salir por otra. Entonces, ¿sabe qué? El conductismo es muy ineficiente. Y empiezan a hacer un análisis de la relación en cantidad de horas usadas en cambio de conducta, memoria, repetición, premio y castigo, y cuán eficiente es. Y cuán eficiente es en un chico que en vez de hacer que repita de memoria, ir con el niño, con la niña o con el alumno, siguiéndolo en su proceso de aprendizaje subjetivo y ayudándolo a que descubra la realidad. Porque la psicogénesis dice cuando uno aprende, cuando uno descubre la realidad por un propio proceso de pensamiento. Ya no es recibir la orden del profesor, ya es que el profesor te ayuda a pensar, te ayuda a pensar. ¿Y qué es en la mayor potencia? Claro, obviamente ya estamos a mediados del siglo pasado, ya no había tanta necesidad de proletario, ya los conflictos eran más políticos, las ciencias sociales van avanzando, la comprensión de la psique, de la inconsciencia de esta cultura, de la cultura occidental, vamos aprendiendo cosas, van cambiando los tiempos y se va enriqueciendo la forma de enseñar, ¿no? Entonces, viene toda la propuesta conductista y constructivista que a Latinoamérica llega hace un par de décadas y a Jujuy también, hace 10, 15 años, ¿no? ¿Cuál es? Agarremos uno por uno. Claro, ¿qué tendría que haber hecho yo? Que yo lo hago bastante, es agarrar a cada uno de ustedes, cada una de ustedes, ver qué le gusta, qué es lo que le importa, cómo es su psique, cómo se han formado, para qué están acá, cuál es su visión de futuro, y según eso, acompañarlos y acompañarlas en un proceso de aprendizaje que viene de adentro para afuera. El conductismo, ¿qué te decía? El aprendizaje te lo imponen de afuera, como una fábrica de molde, clunk, clunk, clunk. La expresión más potente del conductismo, que hubo una de las más potentes que hubo en el mundo nuestro, en los INTA y la Facultad de Agraria. ¿Qué había que armar? Había que armar un agrónomo que sepa repetir la revolución verde y el paquete tecnológico de la revolución verde. Había que armarlo así, plum, 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 que salgan todo igualito. Cuando más igualitos salgan, mejor facultad era. ¿Por qué? Porque así era el ejército. Cuando los soldados se mueven más al unísono y aceptan mejor la orden en forma común, más eficiente es el ejército. ¿Qué había que hacer? Soldados que reciban bien órdenes, que cumplan bien la orden, que tengan en clara la orden y que se muevan todos iguales. Era la época de fabricar agrónomos y agrónomas por molde. ¿Por qué? Porque en Colombia, en México, en Argentina o en África se aplicaba la misma receta de la Revolución Verde, ¿no? Que hablamos bastante en desarrollo rural de esa Revolución Verde. Entonces se necesitaba en esa época obreros del conocimiento, porque había poco conocimiento y porque necesitaba alguien que lo aplique. Y básicamente que aprenda a manejar las máquinas y en este caso los biocidas, ¿no? Todo el tema que viene de usar químicos para alimentar la tierra o de usar químicos para combatir la vida, para que los cultivos y los animales no se mueran, no se reproduzcan más. Entonces, a mediados del siglo pasado se empieza a dar un cambio en la forma de enseñar porque cambia el mundo. Cambia la tecnología, aparece la radio, empieza a aparecer aparece el teléfono, aparecen nuevas formas de comunicarnos y se hace cada vez más accesible el conocimiento. Cuando yo estudié en la universidad, me acuerdo, había una materia que había 2 libros para 100 alumnos. Era el reinado de la fotocopia, el que tenía el libro era wow, anda a conseguir el conocimiento, ¿no? Entonces el conocimiento lo tenía el profe en su cabeza. Entonces, ¿qué hacía? Tomábamos apuntes y estudiábamos de los apuntes porque no había acceso al libro. No había manera. O había un hito solo y andaban la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia y era la lucha por conseguir el único ejemplar de esa materia que decía toda la verdad sobre esa materia. Entonces, claro, tanto ustedes como yo, ustedes no tanto, ya están agarrando la caída del conductismo, pero han sido formados o hemos sido, creo yo, deformados en la primaria
para adquirir conocimiento con sistema de premio y castigo, y que el conocimiento viene de afuera y se impone con memoria y repetición y con premio y castigo sobre el alumno, que es a luz, no sabe nada. Bueno, ustedes es probable, ojalá que no, que cuando vayan a enseñar, ya sea como profes o como extensionista, lo que le va a salir seguro del perro de Pavlov. ¿Por qué? Porque lo hemos aprendido muy chiquitito. Cuando nos han enseñado a aprender, que esa forma de aprender se hace tu forma de enseñar, y teníamos 5 años, pues ¿qué íbamos a elegir si nos gustaba o no? Además, teníamos castigo de la familia y del sistema educativo si no nos procedíamos correctamente, ¿no? Si no hacíamos lo que el sistema decía. Entonces ahí hay una segunda oleada, en el artículo ese que les he pasado, que está colgado en el aula virtual, habla de estas tres oleadas, ¿no? De la psicogénesis, el constructivismo, ¿no? Que cuestionan el conductismo y todo el sistema educativo armado sobre el conductismo. Si quieren experiencias muy interesantes, a mi ojo, están las escuelas Waldorf, que es un sistema totalmente de la psicogénesis, que por ejemplo, los chicos en primer grado tienen unos maestros que los siguen hasta séptimo grado. O sea, el mismo maestro que lo lleva 7 años, claro, lo conoce al chico en profundidad, a la chica en profundidad. Entonces, en vez de cambiar maestro todos los años, agarra uno de primero a séptimo, termina una camada, y sean poquititos. Entonces, ¿qué hacen? Van enseñando al ritmo que aprende el alumno. Quien define el aprendizaje es el alumno, no el profesor, no el extensionista. No viene de afuera, obligando, presionando, castigando y premiando. Es estimular y seguir a un proceso psicológico interno de aprendizaje, porque la idea es que aprendemos nosotros mejor por estímulo propio y por curiosidad que por obligación y por temor. Entonces viene toda una etapa de deconstrucción con mucha gente que cree en eso. Si ustedes van a la Facultad de Humanidades van a encontrar mucho docente con esta idea, con esta técnica. Yo no soy muy conductista, ¿no? Ya habrán notado que han tenido profes más conductistas, que lo han tratado como alguien que hay que cambiarle la conducta en base a la repetición exacta del conocimiento con premio y castigo, ¿no? Viene el conocimiento, plum, en base a repetición y memoria, obligas a cambiar a tu cabeza. Lo que sí se ha demostrado es que es muy poco eficiente. Yo se lo puedo hacer a la pregunta al revés, que ya se la hacía en economía y se la vuelvo a hacer ahora. ¿Qué pasa si ahora ya mismo le sacamos un parcial de álgebra de primer año? ¿Cuántos de ustedes lo pueden aprobar? Mm. ¿Cuántos parciales ustedes pueden aprobar hoy, si se las vuelven a tomar, de todos los que han aprendido? ¿Cuánto ha retenido su cabeza con el sistema conductista? Lo que se ha demostrado que el conductismo es ineficiente, necesita muchas horas y además, por más que te lo metan de prepo, si vos lo rechazás, aunque te hayan metido de prepo, lo terminas olvidando. Y la metida de prepo entra por una oreja y sale por la oreja y algunos dicen que queda un 20 o un 30%. Entonces uno diría, profe, ¿qué me está diciendo? De todas las horas de clase y de estudio que tuve, el 70% fue al pedo, ¿y sí? ¿Por qué? Porque es una técnica pedagógica que servía en el 1920. Ahora estamos en el 2020. Y hoy hay internet, y hay TIC. Y hoy no se necesita un obrero en la fábrica. Las fábricas están echando gente porque las máquinas y la nueva tecnología están reemplazando al humano. Primero reemplazó el cuerpo, después reemplazó el cuerpo del animal. Ahora está reemplazando la inteligencia. La inteligencia artificial es el reemplazo de los procesos simples de pensamiento del ser humano sin humano. Esto, un software e inteligencia artificial. Entonces estamos en un momento de gran cambio tecnológico y en los procesos de conocimiento que nos agarran a profes formados en el conductismo de mediados del siglo pasado, que a ustedes les enseñamos de acuerdo como nosotros hemos aprendido y ustedes viven en un mundo nuevo. En un mundo donde no hay una verdad única. Esto que le decía a ustedes, ¿cómo puede ser que haya habido un libro para una materia y que todos nos peleamos? Ahora agarren cualquier materia de la facultad y pongan en Google, en cualquier buscador, no sé, extensión rural. Le va a salir 257.000 sitios y publicaciones. Y si lo ponen en inglés, olvídate.
Hoy no es el problema que hay un librito que hay que repetirlo bien como un buen soldado. El problema es que hay exceso de información y uno no sabe cuál elegir. Está bien, va a elegir las 5 primeras del Google porque pagaron para estar ahí. ¿Es la mejor? ¿Es la que necesitas? Entonces el problema es que nos forman para ser soldados en una época que es necesaria la creatividad, porque la repetición de la inteligencia la hace la inteligencia artificial. ¿Qué es esto? El algoritmo es un instructivo que uno le da, un instructivo matemático, para que haga pensamientos, un software. Primero hace esto, después hace esto. ¿Qué está reemplazando la cabeza? ¿Qué significa? Ya no necesitamos disciplinar el cuerpo para producir como en el 1900. Ya no necesitamos disciplinar la cabeza para no desconcentrarnos mientras que estamos manejando una máquina. Ahora necesitamos que nuestra cabeza pueda elegir en el exceso de información, no en la falta de conocimiento, en el exceso. Claro, los profes no está el cambio, que nos da terror este cambio y en vez de actualizarnos el cambio nos aferramos a los viejos. Esta cosa que tenemos los humanos, ¿no? Mejor viejo conocido pero no, porque nuevo por conocer, ¿no? Pero yo creo que ustedes pedagógicamente están viviendo un momento bisagra. Han sido formados con el conductismo, con algunos toques de psicogénesis, y constructivismo y Piaget, digamos, y Vygotsky y todos ellos, en una época donde la revolución tecnológica y ahora más con la pandemia va a cambiar la historia del conocimiento de la humanidad. Lo de la vacuna, que son 126 o 162, no me acuerdo cuánto están investigando, es una red de gente investigando que se comparte el saber y que nunca se vio la cara y nunca se la va a ver, y que en tiempo real está compartiendo su proceso de construcción de conocimiento. ¿Y eso? ¿Dónde está el soldado? ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está el cambio de conducta? Hoy la pedagogía no tiene que cambiarte la conducta haciéndote memorizar. Te tiene que preparar el cerebro para que vos entiendas el cambio, elijas el mejor conocimiento para producir ese cambio y puedas modificar tu forma de pensamiento y tu conducta. Otra de las críticas que tiene el constructivismo que yo se la hago es que decir, ah, bárbaro, vos te podés dar cuenta con la cabeza en un proceso de psicogénesis, de reflexión individual, que tenés que cambiar. Bueno, los más viejitos, todos, ¿no? ¿Es fácil cambiar los hábitos? ¿Cuántos de nosotros, cuántas de nosotras, con la cabeza nos damos cuenta una cosa, pero cuando vamos a vivir, vivimos en automático? El 90-95% de las conductas humanas actuales son el resultado de pensamientos automatizados o de subconsciente. Ah, bueno, quiere decir que la mayor parte de las que hago sin darme cuenta con lo que hago, ¿no? Entonces, no, hoy en día no solo que tenés que usar el conocimiento para analizar una realidad, buscar la mejor respuesta de la realidad en millones de ofertas, sino además tenés que aprender a cambiar la propia conducta de tu cuerpo siguiendo a tu cerebro. Porque hoy nos cambia el cerebro, pero no el cuerpo. O sea, el cerebro se da cuenta de cosas, pero no hay cambio de conducta. Les doy un solo ejemplo. Todo el tema de la sociedad patriarcal y femicidio. ¿Qué hombre te va a decir, si las mujeres son inferiores, hay que pegarle unos bifes todos los fines de semana? Y ninguno. Acá todo, ahora, los hábitos del cuerpo, ¿cómo sigue funcionando? Sigue funcionando con la costumbre de que cuando te enojas con una mujer, producían adrenalina y tenés que ejercer violencia. Porque eso es el hábito de todo el cuerpo. Es el pensamiento hecho cuerpo. Esto que le decía que a mi gusto explica muy bien Bourdieu. Entonces vino esta escuela conductista, nos fuimos a la psiconogénesis y el constructivismo, a Piaget, a Vygotsky, a decir, no, todo está en el individuo, desde el individuo se produce el aprendizaje desde adentro para afuera. A mí personalmente, el que a mí me gusta, ustedes eligen el que quieran, es uno que, un norteamericano que todavía está vivo, afortunadamente, que se llama David Ausubel, no, yo creo que ya falleció, que se llama David Ausubel, ¿no? A-U-S-U-B-E-L, que él tiene una teoría que se llama teoría del aprendizaje significativo. Muy interesante Ausubel, porque el que te dice, algunos le llaman neoconductista, otros neoconstructivista. A mi gusto lo que hace él es decir, bueno, pará, esto han aprendido a cambiarte la conducta rápido y te han enseñado cómo cambia el hábito del cuerpo metiéndote en la memoria cosas, ¿no? Haciéndote repetir con premio y castigo. Eran eficientes en cambiar conducta.
Está bien, terminaban todos pirados, reprimidos, porque no había un desarrollo individual, no había respeto por la persona, había mucha violencia, ¿no? Todos tenemos que ser iguales. No sé, para darle un caso, mi abuelo era, ¿no? Venido de Europa muerto de hambre, mi papá y mis 5 tíos eran médicos, todo estudia medicina, chao, mi hijo el doctor. Clásico, así que el librito, mi hijo el doctor, bueno, era así que todos tenían que ser iguales. Ahora la psicogénesis no, no hay dos iguales. Y si son iguales, porque han elegido ser iguales. Viene toda esa conducta. Ausubel que dice, para. Los conductistas eran buenos porque sabían cómo hacer cambiar la conducta del cuerpo. En lo que eran malos eran trabajarte el mate, la emoción, la autoestima. Entonces él crea esta idea del aprendizaje significativo, que a mí me parece muy interesante, cuyo principio ¿cuál es? Bueno, mira, los seres humanos aprendemos en base a lo que nos es útil en la realidad que nos involucra todos los días y en base al conocimiento previo. Nadie actúa en la realidad desde cero. Actúa en la realidad en base al saber previo preexistente y en base a lo que necesita de saber para sobrevivir todos los días, para reproducirse y mantenerse con algún nivel de bienestar. Entonces, ¿qué te dice? Para. Entonces vos para empezar a enseñar, tenés que saber lo que el otro sabe para saber, para entender qué le puede aumentar a lo que ya sabe, qué le tenés que cambiar de lo que sabe porque está mal hecho o mal aprendido. Entonces, fundamental del punto de vista de la teoría del aprendizaje significativo y de Ausubel, que a mí me gusta, es que ustedes como extensionistas hagan lo que no le han hecho ustedes mientras que han sido alumnos. Ir al productor y decir, a ver, dígame, ¿y usted cómo cultiva? ¿Qué sabe hacer usted? ¿Cómo hace? A ver, ¿cuándo siembra? ¿Cuándo abre la tierra? ¿Cómo la abre? ¿Cómo lo cura el animal? ¿Cómo hace la pastura? ¿Cómo pesca? ¿Cómo hace el proceso agrícola? Entonces, ¿qué te dice Ausubel? Primero tenés que saber lo que sabe el otro. ¿Por qué? Porque él dice que el conocimiento, cuando uno recibe algo nuevo, solamente se sostiene cuando se ancla o se engancha en un conocimiento previo. Fíjense, yo permanentemente, que soy muy de Ausubel, creo yo, para enseñar, todo el tiempo estoy usando ejemplos concretos que tienen que ver con la realidad de ustedes. Entonces, ¿qué hace uno? Cuando va al campo le dice, usted, no sé, riega largando el agua por allá. Sí, hay el agua que usted larga por allá. Fíjese, si en vez de largarla por esa esquina le llevamos con una manguerita, ¿qué hago? Sobre el saber de riego que tiene el productor, le enriquezco el conocimiento. ¿Qué dice Ausubel? Que anclamos el conocimiento nuevo en conocimiento viejo. Si uno quiere meter un conocimiento nuevo descolgado del viejo, ¿qué hace la cabeza del productor, del campesino? Lo siente tan lejano a la realidad de ese conocimiento que cierra el proceso de aprendizaje. O sea, puede estar su cabecita, puede estar su cuerpito, pero no está aprendiendo nada. Nuestro cerebro se activa cuando lo que leemos y escuchamos lo podemos relacionar con lo que sabemos. Y en eso tiene que saber dos cosas. El saber previo que tiene el productor y el manejo del lenguaje. Usar lenguaje que al productor no le resulte extraño. Los economistas, bueno, yo tengo también formación en economía, somos maestros para hablar de forma de que nadie nos entienda. Y hemos hecho del manejo de nuestra metalenguaje una virtud. Entonces uno contrata a un economista para que te traduzca lo que el mismo economista te dice, ¿no? Bueno, ese error no hay que cometer. Hay que ofrecer conocimiento que esté relacionado con un conocimiento previo. Esto, ¿se acuerda usted que cultive de tal manera? Y usted hace así, así, no. Mire, si ahí usted le hace estito, le hace aquellito, sobre el saber previo le vas enriqueciendo con saber nuevo. Pero ¿de dónde partís? Del saber previo. Entonces, ahí hay un proceso de escuchar, conocer, entender, conocer el saber previo, conocer el lenguaje que usa para describir el saber previo. Yo he visto muchísimo cometer errores en los ingenieros que vienen y decían, bueno, porque en el proceso
bueno, no sé, porque no me acuerdo las palabras de ingeniero, voy a decir, no, porque acá lo que hay que hacer es, hay que hacer la selección genética de los animales en base a la estructura ósea y a la forma, y los productores lo miraban así. Y después le preguntaban, ¿no entendió nada? No me entendió un pomo, profe. Lo que le estás diciendo es que elijan el macho más grandote, pues. Claro. ¿Qué pasa? Le decían lo mismo con términos técnicos. No usaba la misma terminología que el productor para describir esa realidad. Entonces, ¿qué te dice Auduzubel? Primero sabe lo que sabe. En base a lo que sabe, le vas ofreciendo tu conocimiento. ¿Con qué lenguaje? Con el que conoce el productor. Yo he hecho mucho ejercicio, sobre todo cuando le doy economía, todos de ustedes han sido alumnos de economía, de traducir la economía al lenguaje cotidiano. Obviamente, uno que hace como capacitador, adecúa el saber técnico con su lenguaje técnico al lenguaje cotidiano, enriquece el saber preexistente y también le enriquece el lenguaje. Entonces, esto que le decía, miren, este proceso ahora ya me acordé, que le decían, ustedes tienen que hacer una selección genética con base morfológica. Y los productores miraban y decían, ¿morfo qué? Claro, entonces, no, usted tiene que elegir mirando la forma del animal. A eso se refiere a morfología. Entonces, cuando el productor puede conectar la nueva palabra y el nuevo conocimiento con el conocimiento viejo y con el lenguaje que traía de antes, ese conocimiento empieza a funcionar bien. Ese conocimiento, el productor dice, ajá, ahora lo entiendo al Inge, ahora entiendo a la ingeniera, y me habla clarito, la puedo entender. ¿Qué te dice el productor cuando me habla clarito? ¿Qué es clarito? ¿Como se habla en la academia o como él habla en el campo y todos los días? Para él clarito es como habla él, no como hablamos nosotros los teóricos de la academia. Entonces uno tiene que hacer un clarito para el productor. No significa con eso que ustedes la sofisticación del lenguaje la tienen que abandonar ahí. No, no, no. Uno habla como ellos hablan para lentamente irle incorporando lenguaje más sofisticado, más complejo, conceptos que contengan más ideas, pero siempre relacionado con la realidad. Fíjense, bueno, economía y extensión, ustedes se han aburrido de escucharme, como cada tema que yo les doy se los anclo en la realidad. Le hablo de lo que está pasando acá, del problema de esto, le hablo de la vid, de la vicuña, de la esperanza. Todo el tiempo mi ejercicio como profe, ¿cuál es? Les largo una teoría y ahí nomás le hablo de la realidad. Y lo hago opinar de la realidad. Y sobre la realidad que ustedes están viviendo, en economía o en extensión, ahí le voy diciendo, ve, tal autor dice esto, tal autor dice lo otro, y usa tal palabra, usa conductismo en vez de cambio de conducta. Entonces, ese proceso, ¿no? Que uno va enseñando en base a la riqueza previa de que tiene toda la pedagogía, es lo que yo estoy tratando de transmitirle. Como le decía, hay gente que es de la psicogénesis, bueno, de Piaget y del constructivismo puro. Yo la verdad que ahora yo soy, como le digo, me gusta Ausubel, porque él que te dice, bueno, mira, para que el productor te entienda, lo primero que tiene que saber es qué es lo que sabe de antes y qué lenguaje usa para describirlo. En base a lo que él sabe, a su lenguaje y a su forma de comunicarse, porque también, a ver, ¿cómo aprende el productor? ¿Aprende en un aula como ustedes? No, ¿saben cómo aprende el productor? Sentado en una piedra en el campo o arriba de una camioneta, charlando con alguien. Entonces ustedes tienen que ofrecer el conocimiento de la forma más amigable al hábito del productor. Por ejemplo, a mí me ha pasado con productores que he hecho procesos de extensión que me he pasado sentado en la camioneta al lado, porque me he dado cuenta, eran tabacaleros, ¿no? Que ellos hablaban de la producción mientras que iban de viaje al campo. Como tenían 40 minutos, una hora, dos y volvían, y dije, pucha, acá cuando vos estás manejando, que solo está, ahí me escucha el productor. Yo al principio lo hacía por intuición y después lo leía a Usubel. No, 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 no. Cada uno de nosotros tiene su saber que le es útil para sobrevivir. Bueno, ese saber no lo cuestionamos. Cuando queremos aprender algo, hay saber que usamos para sobrevivir, además usamos nuestro propio lenguaje y nuestra propia forma y lugar de aprender.
El productor no aprende en un aula. Por eso un extensionista que va y pone a los productores en un aula en línea, lo está sacando de su lugar natural de aprendizaje y de su forma de aprendizaje. ¿Qué hay que hacer o qué hago yo? Bueno, a ver, vamos al corral. Hagamos una ronda alrededor de un árbol. ¿Qué estás haciendo en el cerebro del productor? Lo estás llevando a un lugar que su cerebro conoce, que es el lugar donde aprende, el terreno. No aprende en el aula. Los que aprendemos en el aula somos nosotros. Entonces uno tiene que mantener el espacio y la forma que el productor tiene de aprender, mantener el lenguaje, saber lo que sabe y ir ofreciéndole el conocimiento nuevo y sofisticando el lenguaje para que de a poco vaya en un proceso de cambio de su estructura mental. Claro, ¿qué dice Ausubel? Buenísimo, hasta ahí nos vamos entendiendo. Todo lo que le estoy diciendo ahora ahora lo van a ver o vayan a esos YouTubes que le mandé. Él usa mucho término, mucha terminología propia de la pedagogía. ¿No? Yo le estoy explicando con palabras más de agrónomos, pero él usa más palabras de la pedagogía. ¿No? Él dice, bueno, ya está. Sabe lo que es significativo, lo que es importante, sabe el conocimiento donde le puede anclar el conocimiento nuevo. Él le llama anclaje del conocimiento. Y que hay que encontrar esos dos o tres, lo que hay que volver siempre ese conocimiento. Como les decía a ustedes que les gusta elegir los machos en base a la forma, también pues, y cuando ven que se está distrayendo el productor, cada vez que yo lo hago permanentemente con ustedes, cada vez que yo los veo que se me están desconcentrando, bueno, acá en lo virtual es más complicado, digamos, porque uno mira fotos nomás, digamos, ¿no? O no tiene una relación tan cercana. Pero yo que veo cada vez, sí, la Constancia es la única que le veo la cara todo el tiempo y la tengo que mirar a ella para orientarme, ¿no? Claro, ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa? Uno mira y cuando veo que se empieza a dormir, le hablo de la realidad cotidiana. ¡Tum! Se despierta. Porque el cerebro, cuando te hablan del problema que tiene todos los días, se activa. Cuando te hablan de algo que vos no entendés, y el cerebro dice, ¿para qué voy a laburar si lo que me dice no me sirve? ¿Y qué hace? Se relaja y se duerme. ¿No le pasa que cuando ustedes están estudiando algo o aprendiendo algo que no encuentran su anclaje con la realidad, se empiezan a dormir? Y mierda, y está en la primera página, y te dormí. La vuelve a empezar. Y nunca puede pasar de la mitad de la primera página. Y ¿qué pasa? O va en la primera página y se te va la cabeza, no sé qué, para un lado, y se te va para la otra. No puede pasar una página. Lo que pasa es que ese conocimiento, o por el lenguaje, o por el saber que te ofrece, no lo podés anclar a tu conocimiento previo. Entonces, ¿qué te queda? La memoria, conductismo. No entiendo un pedo, profe, pero lo voy a memorizar. Y la memoria te cambia la conducta. Por eso yo soy un profe que rechazo la memoria. O sea, yo he tenido parciales que me han recitado de memoria los conceptos y le he puesto muy baja nota. Porque, bueno, soy de este siglo. Ya no necesitamos perros de Pavlov ni proletarios disciplinados. Necesitamos agrónomos creativos que sepan elegir buen conocimiento y que sepan comunicarlo a un productor en un mundo que cambia y el agro cambia con todo el tema de la genética, la genética, los drones, las mini cámaras, los chips que se ponen en cada planta, en cada pescadito, en cada chancho, en cada vaca, la nueva cantidad de información y la forma de comunicarla que van a tener ustedes al productor, es absurdo formarlos de memoria. Ahora tienen que ser lúcidas. A ver, ¿qué entiendo del mundo? ¿Qué saco de este conocimiento? ¿Qué es lo que sabe el productor? ¿Cómo habla el productor? ¿Dónde aprende? ¿Cómo aprende? ¡Pum! Por ejemplo, esto es una cosa que yo lo aprendí en la práctica. Tenía que capacitar mujeres. Las llevaba al aula. Pucha, en la puna, imagínense. ¿Qué? Me miraban y se dormían. O sea, ya ni siquiera tenía que hablar. Veían un gringo más jóvenes de ella que hablaba rápido. Con otras palabras, ñu, se dormían sin ningún empacho. ¿Y esto? Claro, no había estudiado lo que después estudié. ¿Qué me di cuenta? Un día me voy a ayudar a la pela papa, a la cocina. Y de golpe descubro que antes de hacer la comida estaban todas las mujeres ahí hablando. Y hablaba mientras que cocinaba de los maridos que no servían para nada, de un hijo que se había hecho borracho, del otro que se había ido a estudiar, de la otra. Hablaban de su vida.
Entonces yo me fui ahí a ponerme a pelar papa y le empecé a hablar en el medio de una cosa comunitaria relacionada con la comida y los hijos, 100% eficiente. Claro, ¿qué pasaba con esa mujer campesina? Lo más importante, lo más significativo en su saber eran sus hijos y su casa, el presente y el futuro de su familia. Y el lugar donde la mujer compartía su conocimiento normalmente era en la cocina. ¿Y cómo? En forma comunitaria. ¿Y cómo? Haciendo cosas en la mano. En cambio, los tipos, bueno, no podemos masticar chicle y cruzar la calle. En cambio, ustedes, las mujeres, pueden tejer, ver la tele y estar tomando clase. Es más, en esa dispersión aprenden. Entonces dije, ah, claro, yo tengo que enseñar en el ambiente de ellas, con el lenguaje de ellas, y miren, de golpe eran otras mujeres. Ninguna se durmió, estaban todas atentas, no las podía parar de cotorrear, no las podía parar de que hablaban y hablaban y hablaban, y en el aula no abrían la boca. Claro, ¿qué usé? Ausubel. Le hablé con lenguaje que ellas manejaban, en el lugar donde sentían cómoda y donde usualmente construyen conocimiento, producen conocimiento y validan conocimiento nuevo. Entonces, bueno, hay que, repito, conozcan lo previo, el saber previo. Conozcan el lenguaje que usan para explicar ese saber. Usen ese lenguaje, no se queden ahí. Después de ahí lo van sofisticando y van enseñando lenguaje y saber nuevo. Y el espacio físico y la forma y la cantidad de tiempo tiene que ver con la forma en que ellos validan y producen el conocimiento todo el tiempo, ellos o ellas, ¿no? Entonces, ¿han visto cómo es la famosa frase? A ver, yo estoy recuperando frases viejas como que me parecían absurdas. Donde fueres, haz lo que vieres. No sé si han escuchado esa frase, una frase de año del pedo, digamos, ¿no? Bueno, en extensión se hace eso. Donde fueres, haz lo que vieres. Por ejemplo, esto me pasó, esto sí me acuerdo, y creo que se los conté, Santa Clara. Había que trabajar con un problema que había, ahí son todos muchos tomateros y verduleros, no sé qué problema tenía, porque yo no sé un pedo de eso, yo estaba trabajando con otra cosa, ¿no? Y estábamos todos los productores en el medio del barro, verano, ¿no? En el medio del barro, ahí metido con todo el barro, mirando el problema. De golpe llega la camioneta del INTA. Estamos todos los productores, y bueno, el antropólogo ahí al medio, yo estaba por otro tema, hablando con ellos, discutiendo, mirando el tomate, la planta, la tierra, ahí todo transpirado bajo el sol. Entonces viene el ingeniero, llega con la capa, con la camioneta, nos mira y nos toca bocina. Y desde fuera del potrero nos llama. Claro, ¿qué hacemos? Salimos nosotros y nos dice, no, bueno, vamos a la capacitación que empieza acá en el salón. Entonces le dice uno de los productores, pero Inge, ahí el problema de la planta está ahí en medio del potrero, entren. Y el ingeniero le dice con una inocencia maravillosa, no, lo que pasa es que son botas nuevas, no me hagan meter al barro, vamos para el salón. Y se subió en su camioneta 4x4 con aire acondicionado y se fue al salón. Claro, no solo, ¿qué pasó? Llegó, no se metió en la realidad del productor, le dijo que su realidad era sucia y que él no se iba a ensuciar, que además no necesitaba saber lo que sabe el productor. Cuando venga, dije que le vamos a mostrar, no, yo no necesito ver nada, ya salgo. ¿Qué pasó? Fuimos a la capacitación que duró 2 días, completamente inútiles. Los productores fueron con el cerebro cerrado, así. El primer día había como 40, el segundo día había 5. Claro, y como somos los jujeños, ¿qué ha pasado? Que no ha venido nadie. No, uno se le enfermó la hija, la otra tenía un velorio, el otro ha tenido una urgencia en la ciudad. Nadie le dice que no, se hacen todo gas sin hablar del por qué. Es nuestra forma de decir no, muy jujeña, ¿no? Muy andina, muy de montaña. El no es no ir, no enfrentar. Ustedes van a vivir mucho de esos no. El no al conocimiento. ¿Cuál es? No le van a ir, se le van a dormir, bueno, sobre todo las chicas, los hombres son bastante machistas, el campo es bastante machista, bastante patriarcal. Si un hombre, el ingeniero es varón, y cuando va una la chica, ah, qué raro, ingeniera, ¿no? Como diciendo, bueno, es para varones esto, ¿no? Una cosa totalmente atávica y absurda. Además, miren qué maravilloso. Yo hice la estadística. En mi último 10 años como profe, las mejores notas las han sacado siempre mujeres, en agraria. Y miren, en este momento tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 alumnos, un varón
5 mujeres. Pero la idea del agrónomo es masculina, ¿no? Del padre padrone, del reproductor, del macho alfa, ¿no? El agrónomo al pedo, porque ya oíme, todo es tecnología, todo es dron, todo es inteligencia artificial, todo es dirección asistida. Ahora lo que tiene que ser creativa, multifunción, libre pensador, no tiene fuerza para levantar un arao, ¿no? Entonces Ausubel dice eso, conozca su lenguaje, conozca son sus procesos de validación grupal del conocimiento o individual. ¿Dónde es que ellos hablan de la producción? Bajo el árbol, en la camioneta, las mujeres mientras que cocinan, busquen el lugar donde ellos usualmente su cerebro está acostumbrado a hablar de la producción y a adquirir conocimientos nuevos. Después de eso van presentando su propio nuevo conocimiento. Y ahí Ausubel es bien estricto y dice, miren, cuando ustedes vayan a presentar su conocimiento nuevo, después de estos pasos que les expliqué, tienen que ser muy ordenados y prolijos y llevar su conocimiento muy, muy ordenado. Porque ¿qué pasa? El cerebro no abandona el conocimiento viejo por algo desordenado y que no puede entender. Hay una resistencia neuronal que los neurobiólogos llaman la zona de confort. Hay una resistencia al nuevo conocimiento. Las neuronas que están acostumbradas, que tienen una idea, ¿no? Un paquete de ideas, ¿no? Un circuito neuronal, reciben péptidos, que son alimentos que van a las neuronas. Entonces este paquete neuronal que dice que tengo que cultivar de tal manera, hace 30 años que esas neuronas alimento esa idea. De golpe viene una idea nueva, que se la propone bien el productor, el capacitador, el extensionista. Pero ¿qué pasa el cerebro? Ahora, estas ideas viejas le deja de llegar alimento, que son los péptidos, y tiene síndrome de abstinencia. Y el cerebro te lleva a pensar en lo viejo. Los que los neurobiólogos llaman la zona de confort, algunos hablan 21 días, otros 40, de cuánto tiempo le lleva al cerebro de construir una nueva idea y empezar a abandonar la vieja, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen que ser muy ordenados para que ese proceso de deconstrucción de la idea vieja se haga con una construcción de una idea nueva. Si ustedes le van a decir, usted productor hace mal lo que hace o lo puede mejorar, eso es deconstruir una idea, inmediatamente no proponen una idea ordenada, clara, dicha con lenguaje que puedan entender, que reconstruye ese conocimiento. ¿Qué hace el cerebro? Rompe el conocimiento previo. Ah, el Inge me ha convencido que trabajo mal. Tengo que cambiar. Pero no entendí qué es lo que quiere que cambie, así que me vuelvo a lo viejo. Entonces, en el momento de compartir su conocimiento con el productor, el proceso tiene que ser ordenado. Tiene que preparar la capacitación antes, ¿no? Uno de los errores, me van entendiendo cómo voy, está todo eso en la bibliografía, pero también está en el YouTube, está lleno, ¿no? Otra cosa que tienen que entender es que ustedes van a trabajar con gente que no tiene la gimnasia que tienen ustedes, de su cuerpo bombear sangre al cerebro que consume. El cerebro nuestro pesa 1 kilo y pico, menos de 2 kilos, sin embargo se chupa el 20% de nuestra sangre cuando está funcionando con buena intensidad. Es gente que no está acostumbrada a estar 2 o 3 horas sentada mandando sangre al cerebro. Es gente que está acostumbrada a mandar sangre al cerebro, pensar, tomar una decisión y después mandar sangre al cuerpo porque tiene que manejar la camioneta, porque tiene que mover el tractor, porque tiene que agarrar la pala, porque tiene que enlazar al animal. Manda al cuerpo. Entonces tienen cuerpos acostumbrados a bombear sangre a los músculos, no al cerebro. ¿Qué pasa? Después de 45 minutos, media hora, y ya el cuerpo les pide moverse. Entonces, ¿qué hace uno? Dinámica grupal. Jueguitos, oxigenación de la sangre, háganle mover el cuerpo, den vuelta. ¿Por qué? Porque no son cuerpos acostumbrados a mandar el 20% de la sangre al cerebro durante mucho tiempo. Son cuerpos acostumbrados a pensar intermitentemente cada vez que lo necesitan para luego actuar. Son cuerpos habituados a la actuación. Y ahí sí yo soy medio conductista y me gusta Ausubel porque es medio conductista, porque el cuerpo no se cambia fácilmente con el cerebro, porque, les vuelvo a repetir, la mayor parte de nuestros pensamientos y especialmente los productores grandes ya están automatizados, son inconscientes. Y nuestro cuerpo
ya tiene hábitos inconscientes. Lo hacemos sin darnos cuenta que no hacemos. Por más que ustedes hayan hecho un buen proceso constructivista de la psicogénesis, que han trabajado, lo que sabe, después que el productor lo entiende, él tiene que hacer cambio de hábito. Y ese cambio de hábito es seguimiento. Y ahí sí entra la repetición. Esto que decían los viejos profesores, la letra con sangre entra, bueno, era medio agresivo, medio violento, pero era eficiente. ¿Qué significa? Y sabe que si todos los días te decían 2 por 2, 4, y vos te confundías y te pegaban un punterazo y la prendía, o te tiraban, yo tenía una maestrita que nos tiraba de acá, de las patillas, ¿no? La letra con sangre entra. Claro, era eficiente, lo que le decía el conductismo fue eficiente en cambio de conducta. Entonces, una vez que uno ha usado el constructivismo para cambiar la forma de pensar, para deconstruir un poco el conocimiento nuevo, el viejo, anclar el nuevo, profundizar el nuevo, mejorándole el lenguaje, después hay que pasar al cambio de la conducta del cuerpo. Y en el cambio de la conducta del cuerpo, sí, repetición. Entonces, los procesos de extensión que ustedes hagan, que sea cambio de forma de entender la realidad productiva y sean cambios de conducta física, no es en un día, es hasta que cambia el hábito. Entonces, las capacitaciones cortas sirven para que te des cuenta, pero no te cambian el hábito. ¿Qué te cambia el hábito? Cuando el cuerpo hace algo nuevo muchas veces hasta que aprende a hacerlo y se hace inconsciente. Como la mayor parte que le pasa a nuestro cuerpo hoy. Aprendió a cómo conducirse en el mundo social, en el mundo productivo, en el mundo privado, y ya nuestro cuerpo produce adrenalina cuando está acostumbrado, endorfina cuando está acostumbrado, habla cuando está acostumbrado a hablar. Entonces, después que uno produce un proceso de cambio significativo, útil, adecuado, de injerto, recuerden el concepto del injerto y el trasplante es conductismo, el injerto es psicogénesis. Pero ¿qué pasa? Puede ser que le haya entrado acá, puede ser que haya sido buen extensionista, ¿va a cambiar sus hábitos? Y no sé. Porque ya dependería de la disciplina del propio productor de responder a su nueva idea, no a su vieja idea. El cuerpo, ¿qué va a pasar? Va a querer ir a la vieja idea. Claro que va a querer ir ahí, porque mejor malo por conocido que bueno por conocer, ¿no? Y especialmente los productores son muy conservadores, ¿no? Le cuesta el nuevo conocimiento. Por eso se usa mucho la experiencia semilla, el ir a ver al otro productor, la planta experimental del INTA, para que vea. Y aunque lo haya entendido acá, claro, hace poco ya no está acá, tenía un ayudante en extensión JTP que era Juancito de Pascuale. Muy interesante lo que le pasaba con Juancito, él había descubierto, no me acuerdo el detalle porque yo no sé de esas cosas, un ajo en la quebrada que tenía mucho más rinde, producía mucho más, tenía muy buen mercado, le daba mucho mejor precio y le daba menos trabajo. Y daba la capacitación y enseñaba y mostraba la planta experimental. Y le daba la semilla, o sea, le daba la semilla, le daba los insumos, le mostraba el rinde ahí en el campo experimental en Maimará, del INTA. Le mostraba un ajo, no me acuerdo qué producto era, pues decir, no sé, le decía el ajo morado, y seguían poniendo blanco. Y me decía, no entiendo nada, Raúl. Voy ¿no? Le enseño, le muestro, le enseño en el campo, sigo lo que dice la psicogénesis, me voy al terreno, le hago en su lenguaje. Bueno, entonces yo me acerco a un productor y le digo, che, ¿por qué vos plantás ajo morado y ajo blanco y no morado, como dice el Inge? No, es que cuando ya me quiero dar cuenta, ya he plantado el blanco. Claro, cuando me quiero dar cuenta, le funcionaba todo automático. Y además la forma de trasplante era un cambio físico. No me acuerdo exactamente, era que tenía que mover el cuerpo distinto, que al otro se dice, no, dice, y ya estoy acostumbrado a plantar de esa manera. Y le digo, pero vos no te das cuenta que ese ajo tenés insumo más barato y va a ganar más plata. Sí me doy cuenta, Inge. Bueno, yo no soy economista ni antropólogo, en el campo somos todo Inge, ¿no? Me decía, sí, Inge, yo me doy cuenta acá, pero de ella estoy acostumbrado. ¿Qué me estaba diciendo? Me falta conductismo. Juancito trabajaba muy bien acá, pero ¿qué pasaba? Tenía que estar encima del productor hasta que el productor cambiaba su conducta. Por eso algunos a su vez le dicen neoconductista, porque trabaja la cabeza, la psique, con concepto de injerto, y después que lo ha entendido, y ahora tiene que cambiar conducta.
y la cambio de conducta es repetición. Porque si no hay proceso de repetición, no hay proceso de creación de nuevo hábito. Y aunque tu cerebro tenga una nueva idea, tu cuerpo sigue pegado a la vieja idea, porque se acostumbró a funcionar en base a esa vieja idea. Entonces, a su vez, lo que dice, mira, cambia todo esto con estos pasos y después cambiar el hábito. Al final, el proceso de aprendizaje culmina no cuando ha cambiado su forma de entender la producción, culmina cuando su cuerpo se ha acostumbrado a la nueva producción. Entonces, cabeza y cuerpo, ¿no? Y ambos. Digamos que el conductismo te modificaba el cuerpo sacrificando la cabeza. El constructivismo te modifica la cabeza, pero no importa el cuerpo. Esta nueva idea de neoconductismo, neoconstructivismo, algunos lo llaman así, Ausubel, que dice, bueno, en la versión francesa de lo psicológico, de Piaget, de Vygotsky, lleva de Estados Unidos una cultura tremendamente pragmática. Estados Unidos, si no se puede rápidamente aplicar, pierden la paciencia. Es gente de hacer, así han construido su país, el self-made man, ¿no? El que hace cosas. Entonces, lo que hace Ausubel es que a esa corriente francesa reflexiva, psicologista, de que les gusta darle a la cabeza, lo lleva a la aplicación concreta en la realidad y hace una especie de combinación de conductismo con constructivismo, ¿no? A mí personalmente me gusta Ausubel y le he dado ese material porque es mi gusto y ustedes ya me han tenido en 2 materias con profe, ahora tal vez estén entendiendo más de cómo enseño y por qué enseño así, por qué uso ese lenguaje, por qué me muevo de tal manera, por qué me visto de tal manera, porque trato de acercarme a ustedes, de saber qué es lo que les importa, les sigo la mirada, los ojos, qué les divierte, qué no, les traigo el tema de día, temas polémicos, uso lenguaje disruptivo, cuando veo que se están aburriendo, le tiro un insulto. ¿Por qué? Porque las malas palabras se usan fuera de la academia, porque en la academia hablan los ilustrados. Entonces, cuando alguien ilustrado hace un insulto, hace una disrupción. Vos decís, el profe ha puteado, wow, ¿qué he hecho? Lo he despertado. O sea, he usado una palabra que ustedes usan en su cotidianeidad en un contexto en que no se usan. Se despiertan. Una vez que se despiertan y de nuevo le tengo la atención, le meto el conocimiento. Técnica pedagógica, ¿no? Que bueno, eso ya es cuando sos extensionista viejo, digamos, es como todos los oficios. La repetición hacia el maestro, ¿no? La repetición y el aprendizaje, ¿no? No solo la repetición igual. Así que bueno, eso es básicamente Ausubel, lean, vean YouTube. Lo estoy tratando de convencer al profesor Echenique que acaba de terminar un curso de esto, de manejo de grupo de adultos, de capacitación en terreno, para que les comparta el material y su conocimiento en una clase. No sé si nos va a dar los tiempos para incluirla en el parcial, yo creo que no, porque bueno, por ahí la semana que viene o el jueves, pero sí a mí me gustaría que él comparte ese conocimiento porque se está capacitando ahora. Creo que termina en estos días ese curso, que ya son técnicas de dinámica grupal para adaptar el conocimiento académico a personas que están acostumbradas a moverse, a mover el cuerpo y que no están acostumbradas a sentarse. Entonces hay dinámicas grupales, dinámicas de juego, estimuladores, deconstructores, son toda una serie de técnicas que lo que te ayuda es prepararle la cabeza a quien está acostumbrado a usar el cuerpo, no la cabeza. No respetar ese hábito y trabajar con ese hábito. Hacerlo jugar, hacerlo reír, hacerle que se oxigene el cuerpo, que oxigene, tomarles la atención y una vez que le agarro la atención, ahí le mete tu conocimiento, ¿no? Bueno, ya me he extendido, quería darles clase hasta las 7:30. Eso sería más o menos la parte pedagógica, la unidad 5, la parte de capacitación. Vamos a ver si lo convenzo si podemos acordar con José que él les transfiera el material y el conocimiento que está adquiriendo en este curso que está haciendo ahora, dinámicas grupales en adultos, muy interesante, muy útil para si es que alguna vez son extensionistas o trabajan como extensionistas, ¿no? Bueno, hasta aquí llego. Nos veremos el jueves que viene, ¿les parece? Entonces, el jueves que viene hacemos un repaso, explicamos un poco el parcial, junten todas las preguntas para el jueves que viene. Si quieren, revean los videos están ordenados en la clase de extensión tal, 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 tal. Voy a ver si ahora me pongo este fin de semana de crear una carpeta en mi canal de YouTube exclusiva para extensión, para que no tengan que buscar en medio de los
videos que doy como 5 materias, así que está lleno de videos que los pueden confundir, ¿no? Entonces nos vemos el jueves que viene a las 6, ¿sí? Bueno, Bueno, listo. Estaba bueno, contando. profe, Listo, profe. Dale, nos vemos, váyanse hasta saliendo, luego. así puedo Muchas grabar. gracias. Hasta luego. Chau, Ivana, Gracias. chau, chau, Hasta Guille. luego. Chao, chicos. Chau, chau. Andrea, Tamara, ¿están? Chao, nos vemos. Sí, sí, Chau, estoy. Tamara, chau, querida. Chao. Vivi, Andrea, ¿está? Sí, acá estoy. Dale, Vivi, nos vemos el jueves. Andreita, Gracias, profe. Hasta luego. chao, hasta luego. ¿Está? Chao, Andrea.